Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener ya la última sesión del curso de Google Drive. Así de rápido se nos ha pasado el tiempo, ya llevamos un mes compartiendo por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de las hojas de cálculo, que las hojas de cálculo son pues el equivalente a Excel, pero en Google Drive, ¿verdad? Entonces, por acá manejamos más que todo contenido pues numérico y vamos a ver un poco cómo trabajarlo. Son demasiados comandos, realmente vamos a recetar muchos comandos, pero todo bien porque todos van a estar en la guía, entonces para que no se estresen ni se preocupen por eso. Y bueno, para empezar vamos a hacer lo mismo de siempre, que es hacer pues un documento nuevo, ¿verdad? Desde el botón nuevo que tenemos en la página principal de Google Drive. Entonces buscamos el botón con la letra B. Buscar en Google Drive, botón, asistencia, botón de menú, contraído, submenú, configuración, botón de menú, aplicaciones de Google, botón, con cuenta de Google, nuevo botón de menú, contraído, submenú. Acá tenemos el botón de nuevo. Menú, submenú. Carpeta 1 de 1. Subir archivo 1. Subir carpeta 1. Documentos de Google, submenú 1 de 1. Hojas de cálculo de Google, submenú 1 Y de 1. acá tenemos las hojas de cálculo de Google. Se está cargando el menú, submenú. Hoja de cálculo en blanco 1 de 1. Acá cargamos este submenú e ingresamos donde dice hoja en blanco. Y le damos en menú, submenú. Tarda un poquito para cargar normalmente. Hojas de cálculo de Google, bolsilla, hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de Google procesando. Y es recomendable esperar hasta que diga que se ha activado la compatibilidad con lector de pantalla para que podamos desplazarnos bien. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Una hoja visible llamada hoja 1. Edición seleccionado. Seleccionado a 1. Ok, entonces ahí tenemos ahora sí la hoja en 100% cargada, ¿verdad? Y tenemos que el lector, el foco del lector se posiciona en la celda A1, ¿verdad? Nos podemos desplazar con las flechas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, según corresponda. Seleccionado B1. Seleccionado B1. Acá yo me estoy desplazando con flecha derecha, por ejemplo. Seleccionado B1. Seleccionado B2. Y acá me estoy desplazando con flecha hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vean que cuando llegamos a un borde, por ejemplo, aquí que estamos en la A1, si yo presiono la flecha hacia arriba, nos va a decir que ya no hay más celdas. Igual si presiono hacia la izquierda y ya no hay más celdas a la izquierda, va a decir que no hay más celdas, ¿verdad? Ok, ¿cómo hacemos para editar contenido en estas hojas, verdad? Escribimos, por ejemplo, acá vamos a escribir, qué sé yo, nombre. Y aquí vamos a escribir. Acá yo presioné Tab para pasar a la celda B1 y no sé, podemos escribir apellido. Y luego, si queremos pasar a la celda de abajo, digamos a la primera columna de la siguiente fila, entonces presionamos Enter y nos envía, digamos, acá pasamos de la B2 a la A2. No hay más celdas. Nombre A1. Apellido B1. No, mentira, de la B1 a la A2. A veces mis problemas de lateralidad me juegan malas pasadas para dar explicaciones en Excel. Pero bueno, Francisco ya llevó la clase de Excel conmigo, entonces ya sabe que soy así. Voy a escribir unos cuantos datos aquí, ¿verdad? Para tener pues información para poder trabajar, ¿verdad? Entonces digamos aquí en nombre vamos a escribir Alexa. Vamos a escribir, no sé, Pedro. Y en A4 vamos a escribir Ana. Se ha configurado celda. Ana 4. Seleccionado B2.
Estoy haciendo esto Apellido encabezado. Seleccionado. para tener datos para poder trabajar con ciertos comandos. Ven. Aquí en apellidos vamos a poner Torres, Se ha configurado vamos celda a poner B3 cuadro combinado. Pérez Se ha configurado y celda B3 en verde. Tabla. Seleccionado B4. vamos a poner López. Entonces, López. Se ha configurado. López B4. ya ahí tenemos. Si nos desplazamos a la celda 1, Nombre. No hay más celdas. No hay más celdas. vamos a ver, tenemos para seleccionar las celdas, tenemos diferentes comandos. Por ejemplo, Celdas nombre A1 Ana 4 seleccionado. control espacio me selecciona la columna. Mientras celdas. que No hay más celdas. shift espacio Celdas nombre A1 apellido B1 seleccionado. me selecciona la fila. Y aquí yo puedo presionar shift F10 y buscar diferentes opciones. Vamos a ver. Shift F10 o aplicaciones, ¿verdad? Dependiendo de... Herramientas de desarrolladores marco. Herramientas de desarrolladores. Mentira, era Shift F10, no F12. Carpeta pantalla pasada. El panel de la consola marco. Esto no le hagan Se ha caso, generado. por favor. Listo. Blanco. Blanco. Fuera de edición, botón cambiar modo editor multilínea. CTRL más D. Hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de doble. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable. Tabla. Nombre encabezado de columna seleccionado a 1. Nombre fila 1 seleccionado. Tabla. Nombre encabezado de columna seleccionado a 1. Apellido encabezado. Celdas nombre a 1 apellido B1 seleccionado. También podemos seleccionar las celdas con shift y las flechas. Cortar CTRL. Y entonces, ahora sí, con Shift F10 o con la tecla aplicaciones podemos obtener el menú contextual y tenemos la opción de cortar, Copiar CTRL más P2 de 4. copiar, Pegar CTRL más V3 de 4. pegar, Pegado especial, submenú 4 de 4. el pegado especial. Insertar fila 1 de 3. Acá podemos insertar una nueva fila. Insertar dos columnas 2 de 3. Podemos insertar dos columnas. Cuando tenemos seleccionada una fila o una columna, nos va a dar la opción de insertar una fila o una columna. Pero si, por ejemplo, tenemos seleccionadas 2 o 3 columnas, nos va a dar la opción de insertar 2 o 3 columnas. Va a depender de la cantidad de columnas o de filas que tengamos seleccionadas. Insertar celdas, submenú 3 de 3. Acá podemos escoger lo de insertar Desplazar hacia la derecha 1 de 2. celdas. Desplazar hacia abajo 2 de 2. Y podemos escoger si queremos que se desplacen estas hacia la derecha o hacia abajo y se inserte una fila encima. Insertar, eliminar fila 1 de 3. Podemos eliminar la fila también. Eliminar columnas A2 de 3. Podemos eliminar las columnas A y B. Eliminar celdas, submenú 3 de 3. Acá nos salen más opciones para eliminar celdas, Desplazar hacia ¿verdad? la izquierda 1 de 2. Desplazar hacia arriba 2 de 2. Podemos desplazar hacia la izquierda o hacia arriba. Eliminar. Insertar enlace CTRL más K1 de 2. Podemos insertar Obtener enlace, enlace a este intervalo 2 de 2. obtener un enlace al intervalo, Definir intervalo con nombre. Proteger intervalo 2 de 2. y definir intervalo, proteger intervalo. Comentario CTRL más alt más M1 de 2. Y en los comentarios que ya habíamos visto que se colocan con control alt M, tanto en documentos como en presentaciones, acá no es la excepción. Insertar nota 2 de 2. Podemos insertar una nota. Formato condicional 1 de 2. Podemos insertar un formato condicional. Validación de datos 2 de 2. Cortar CTRL más X 1 de 4. Y de nuevo podemos ir a cortar y todo este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, vean que tenemos bastantes opciones. Ahora, si por ejemplo, yo me equivoqué en una celda o quiero cambiar algunos datos, acá, para entrar a la celda, tengo que presionar Enter. Y puedo navegar con las flechas por el contenido que está dentro de la celda. Igual, si quiero cambiar el formato, por ejemplo, quiero poner esto en negrita, entonces acá lo selecciono con Shift y las flechas. Y le puedo poner negrita, por ejemplo, que el comando que habíamos visto que funciona para esto, lo habíamos visto en documentos, es Control D. Y ahí nos dice que está en negrita, ¿verdad? Entonces, podemos manejar, digamos, esta parte de esta forma. Si queremos confirmar lo que hemos hecho, presionamos Enter.
si queremos no modificar y estamos dentro y no sé, metimos un dedazo o algo pasó o nos arrepentimos, entonces presionamos escape. Ok, entonces con Enter modificamos o confirmamos lo que modificamos y con espacio lo que hacemos es que con escape nos salimos de la celda. Ok, entonces Selección eliminada. pues ahí tenemos eso. Cuando entramos en Drive tenemos solo una hoja disponible. En Excel tenemos, dentro de un libro de Excel tenemos 3 hojas siempre. Acá no, acá tenemos solo una. Entonces, para agregar nuevas hojas, lo hacemos con el comando Shift F11. Entonces, veamos. Hoja 2 activada. 1000 filas, 26 columnas. Se ha añadido la hoja 2. Tabla seleccionado a 1. Y vean que ahí me dice que se ha añadido la hoja 2. ¿Cómo me desplazo entre las diferentes hojas? ¿Con Alt flecha arriba o Alt flecha abajo según corresponda? No hay más celdas. Hoja 1 activada. 1000 filas, 26 columnas. Tabla Alexa 2. Vean que ahí me posiciona en la misma celda en la que yo estaba anteriormente. Ahora, si yo le doy Alt flecha Hoja 2 activada. 1000 filas, 26 columnas. arriba, Tabla seleccionado a 1. lo que hace es que hace una navegación cíclica. Es decir, que se devuelve, ¿verdad? Tenemos 2 hojas, entonces el Alt flecha arriba lo que hace es que navega entre las 2 hojas y así entre las hojas que tengamos pues disponibles. Tenemos varias opciones también para pues para modificar las hojas, ¿verdad? Entonces con Alt Control S podemos ir a el menú de las hojas que está cargando. Pero se me reinició la novedad. Regálenme un segundo porque no sé qué pasó. Cargando NVDA. Espera, por favor. Hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de doble, bolsilla, Firefox. Hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de doble. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable. Tabla. Nombre encabezado de columna 1. Alexa 2. Nombre encabezado de columna seleccionado a 1. Bueno, el menú lo que nos hace es que nos lleva a la parte donde podemos cambiar el nombre a la hoja, podemos duplicarla o podemos eliminarla con Alt Control S. ¿Ok? Ese es el comando pues. Ahora vamos a ir a explorar las diferentes opciones que tenemos porque también tenemos la barra de menús y también tenemos la barra de herramientas que nos va a permitir hacer demasiadas cosas por acá. No hay más celdas. Apellido. Nombre encabezado de columna seleccionado a 1. Entonces vamos a la barra de menús con Alt Shift F, igual que en presentaciones, igual que en documentos. Si no tenemos, si nuestro navegador no es Chrome, si es Google Chrome, entonces solo con Alt F. Hoja de archivos, un menú 1 de 10. Estas opciones de archivo son básicamente las mismas, todas las opciones para compartir, descargar, etcétera. Entonces no las vamos a revisar porque las tenemos en todos los otros videos, ¿verdad? Ahí está la parte de nuevo también y todo lo que podemos hacer con la hoja. Editar, un menú 2 de 10. En editar tenemos diferentes opciones. Deshacer TTRL más celda 1 de 1. Está la parte de deshacer. Rehacer TTRL más 1 de 1. Rehacer, que es igual que en documentos y en presentaciones. Cortar TTRL más X 1 de 1. Está la opción de cortar cuando tenemos alguna celda seleccionada. Copiar TTRL más T 1 de 1. Copiar. Pegar TTRL más V 1 de 1. Y pegar. Pegado especial S, submenú 1 de 1.
El pegado especial. Buscar y reemplazar FTSRL más H1 de 1. Bueno, la parte de buscar y reemplazar. Eliminar valores V1 de 1. Eliminar valores. Esto es cuando tenemos una celda o tenemos una columna, una fila, etcétera, con diferentes valores y queremos eliminarlos, pues los seleccionamos y venimos acá y le damos en esta opción. Eliminar fila 1 de 1 de 1. Acá también podemos eliminar una fila. Eliminar columna de 1 de 1. Acá podemos eliminar una columna. Eliminar celdas y desplazar hacia arriba de 1 de 1. Y tenemos todas las opciones de eliminar, ¿verdad? Desplazar hacia arriba. Eliminar celdas y desplazar hacia la izquierda, celda 1 de 1. Desplazar hacia la izquierda. Borrar notas L1 de 1. Podemos borrar notas, que ahorita vamos a ver qué son las notas. Deshacer UTRL más celda 1 de 1. Y está la parte de nuevo de deshacer. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna consulta? No, todo bien por ahora. Ok, eso por ahora me da un poco de miedo, pero todo bien. Ok, continuemos entonces con el menú ver. Inmovilizar R, submenú 1 de 1. Acá es donde podemos inmovilizar unas celdas. Líneas de cuadrícula E marcado 1 de 1. Podemos ver las líneas de la cuadrícula, que es como, pues justamente eso, ¿verdad? Las líneas de la tabla. Intervalos protegidos P sin marcar 1 de 1. Los intervalos protegidos, que es cuando una parte de las celdas está protegida para que no se puedan eliminar, para que no se puedan modificar, pero igual las vemos. Barra de fórmulas F marcado 1 de 1. La barra de fórmulas, esto es súper importante que lo tengamos marcado, porque es la que nos va a permitir insertar fórmulas. Mostrar fórmulas a TRL más atento grave sin marcar 1 de 1. Esto de mostrar fórmulas, lo que hace es que nos va a mostrar la fórmula en vez del resultado en la tabla. Pero ahorita cuando veamos las fórmulas vamos a ver que podemos revisar también la fórmula. Completa, submenú 1 de 1. Tenemos la parte de ajustar el zoom. Pantalla completa o sin marcar 1 de 1. Pantalla completa. Inmovilizar R, submenú 1 de 1. Y de nuevo volvemos a inmovilizar. Una fila R1 de 1. Insertar submenú 4 de 10. En insertar tenemos demasiadas opciones. Fila encima R1 de 1. Podemos insertar una fila encima. Fila debajo B1 de 1. Una fila debajo. Todas esas opciones recuerden que se activan con Enter. Columna a la izquierda T1 de 1. Columna a la izquierda. Columna a la derecha, Columna a la derecha. Insertar celdas y desplazar hacia abajo D1 de 1. Podemos insertar nuevas celdas y desplazar el contenido hacia abajo. Insertar celdas y desplazar hacia la derecha y 1 de 1. O hacia la derecha. Gráfico H1 de 1. Podemos insertar un gráfico. Ahorita vamos a ver cómo insertar un gráfico ya cuando tengamos más datos. Imagen G, submenú 1 de 1. Podemos insertar una imagen y aquí nos da las Nuevo mismas imagen, celda y 1 de 1. opciones Imagen sobre celdas a 1 de 1. De si queremos insertar una imagen en la celda o sobre las celdas. Imagen G, dibujo doble V1 de 1. Podemos insertar un dibujo, Formulario F1 de 1. un formulario, Función U, submenú 1 de 1. una función. Sum S1 de 1. Average 1 de 1. Sum S1 de 1. Y ahí vienen todas las funciones disponibles, ¿verdad? La suma, Average T1 en el TT1 de 1. Más M1 de 1. Mini 1 de 1. Todas, submenú 1 de 1. Analizador, submenú 1 de 1. Bases de datos, submenú 1. Búsqueda, submenú 1 de 1. Estadística, submenú 1 de 1. Fecha, submenú 1 de 1. Filtros, submenú 1 de 1. Finanzas, submenú 1 de 1. todos estos submenús los abrimos con la flecha derecha, ¿verdad? Si queremos, no sé, algo de finanzas, pues es ahí. Función U, submenú 1 de 1. Pero son demasiadas. Hay para todos los gustos, ahí pueden escoger la que realmente quieran. Insertar enlace KTRL más K1 de 1. Podemos insertar un enlace con Insertar enlace KTRL más K1 de 1. con control K, igual que en otras opciones, ¿verdad? O en otras aplicaciones. Casilla de verificación X1 de 1. Una casilla de verificación también podemos insertar, que son estas casillas que uno puede seleccionar. Comentario MTTRL más alt más M1 de 1. Y los comentarios. Nota N menús más M2 1 de 1. Las notas se insertan con Shift F2. Nota N menús más M2 1 de 1. Sí, Shift F2. Formato submenú 5 de 10. Aquí tenemos la parte de formato, Tema T1 de 1. donde podemos escoger el tema. El tema es como la plantilla que vamos a utilizar y hay demasiados temas. Pero yo no voy a cambiar ahorita el tema porque tengo la configuración de alto contraste activada, entonces igual no se va a notar. Número N, submenú 1 de 1. Podemos insertar Automático números. M marcado 1. Texto sin formato X sin marcar 1 de 1. Número N, automático M podemos marcado 1 de 1. escoger el Texto sin tipo formato de X sin marcar. número. Número N 1.000, sin marcar 1. Porcentaje P10,12% sin marcar 1 de 1. Científico S 1,01 más 0 3 sin marcar 1 de 1.
Bueno, ahí de Número N, nuevo hay submenú 1 de para 1. todos los gustos y preferencias y necesidades de tipos de número. Negrita PTRL más B1 de 1. Y acá ya viene la parte de negrita, Cursiva y de PTRL más I1 de 1. cursiva, Subrayado PTRL más 1 de 1. subrayado, que esto igual yo se los voy a incluir en los comandos, ¿verdad? Tachar cada más mayús más tamaño de la fuente S. Submenú 1 de 1. Podemos escoger el 6 tamaño sin de la marcar 1 de 1. fuente. 7 sin 8 sin 9 sin marcar 1 de 1. Y ahí vienen bastantes Tamaño de la también. fuente S. Alineada. Submenú 1 de 1. Y viene la parte de alineación, Ajuste de texto W. Submenú 1 de 1. el ajuste del texto. Desbordamiento marcado 1 de 1. Ajuste W sin marcar 1 de 1. Ajuste de texto W. Rotación del texto R. Submenú 1 de 1. Viene esta parte por si queremos rotar el texto, ¿verdad? Formato condicional F1 de 1. El formato Colores alternos L1 de condicional, 1. los colores alternos, que sería modificar un poco los colores de la plantilla, del tema, Borrar ¿verdad? formato TTRL más barra diagonal inversa 1 de 1. Y la parte de borrar formato, que nos deja entonces el formato estándar de las plantillas o de las hojas de cálculo de Google. Tema T1 de 1. Datos submenú 6 de 10. Tenemos un menú de datos. Yo acá lo que hago para desplazarme por estos diferentes menús, cuando llego, digamos, al final, es que presiono la flecha derecha, ¿verdad? El desplazamiento por los menús es igual en presentaciones y en documentos. En la parte de datos tenemos otro montón de opciones. Ordenar hoja por columna, flecha derecha, delta 1 de 1. Podemos ordenar la hoja por columnas, ¿verdad? Ordenar hoja por columna, delta, flecha derecha, delta 1 de 1. De la A a Ordenar hoja por la columna, Z, flecha derecha, delta 1 de 1. Ordenar hoja por columna, delta, flecha derecha, delta 1 de 1. de la Z a la A. Crear un filtro F1 de 1. Podemos crear un filtro. Listas de filtro W, submenú 1 de 1. Tenemos listas de filtros también. Nuevo control de filtros J1 de 1. Podemos establecer un nuevo control de filtros. Validación de datos V1 de 1. Tabla de validación de datos V1 de 1. Tenemos validación de datos también. Tabla dinámica P1 de 1. Tenemos la opción de tablas dinámicas, Intervalos con nombre L1 de 1. los Hojas intervalos de con intervalos protegidos nombre, 1 de 1. los intervalos protegidos. Dividir texto en columnas L1 de 1. Podemos dividir el texto en columnas. Quitar duplicados L1 de 1. Podemos quitar los duplicados, que es cuando tenemos datos repetidos. Recortar espacios en blanco y 1 de 1. Podemos recortar los espacios en blanco. Agrupar real más mayús más derecha 1 de 1. Podemos Ordenar agrupar hoja por columna, flecha derecha, y delta de 1 de 1. nuevo volvemos a ordenar. Herramientas submenú 7 de 10. Crear un formulario F1 de 1. En herramientas tenemos la opción de crear un formulario. Editor de secuencias de comandos F1 de 1. Tenemos el editor de secuencias de comandos, Macros F, submenú 1 de 1. los macros, Ortografía S, submenú 1 la de 1. parte de ortografía que la tenemos en documentos y en presentaciones también. Habilitar o completar marcado 1 de 1. Está habilitado el autocompletar, ¿verdad? Que es cuando ponemos pues letras que ya se han escrito en otras columnas o en otras filas y se ponen ahí el autocompletado. Reglas de multiplicación L1 de 1. Proteger hoja T1 de 1. Podemos proteger la hoja Configuración de accesibilidad T1 de 1. y ver la configuración de Crear accesibilidad. un formulario F1 de 1. ¿Cómo vamos hasta acá? Todo bien también por ahora. Ok. Súper. Complemento submenú 8 de 10. Aquí tenemos la parte de complementos, ¿verdad? Que es donde podemos agregar más funcionalidades adicionales. Contraído. Ayuda submenú 9 de 10. Tenemos la parte de ayuda Contraído. Accesibilidad submenú 10 de y 10. la parte de accesibilidad que ahorita más adelante la vamos a estar utilizando. ¿Ok? Contraído. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable. Tabla. Nombre encabezado de columna. Les decía lo de las notas y las notas las podemos agregar con Shift F2, ¿verdad? Una nota Nota es edición multilínea. Escribe aquí seleccionado. pues algo que Cinco queremos acentos de seleccionado. anotar ahí, que no queda directamente, que no es un comentario, sino que es una nota. El nombre y entonces yo aquí puedo poner solo se escribe nombre, Nombre. sin apellidos, por ejemplo. Y simplemente doy escape. Apellidos. Nota de A1. Solo se escribe el nombre sin apellidos. Ha salido de la nota de A1. Solo se escribe el nombre sin apellidos. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable. Tabla. Nombre encabezado de columna 1. Y vean que ahí me queda ya en la celda de nombre que fue donde yo la puse. Apellido encabezado de columna B1. Si yo me muevo para apellido y me devuelvo a nombre, me la lee. Contiene una nota. Solo se escribe el nombre sin apellidos. Nombre encabezado de columna seleccionado A1. Son útiles para cuando uno quiere agregar pues información adicional, ¿verdad? Y no tanto ponerla en un comentario o algo así.
La lectura de comentarios se hace igual que en documentos. Voy a pasarme a la hoja 2 Hoja 2 activada. 1026 columnas. Tabla para seleccionado a 1. que podamos, aquí voy a agregar datos. Seleccionado B1. Seleccionado a Entonces 1. voy a agregar números más bien. No sé, voy a poner, qué sé yo. Bueno, voy a hacerlo, no, acá todo bien. Voy a poner nombre y voy a poner aquí Se ha configurado celda 1 en nombre. Tabla seleccionado B1. calificación. Calificación. Se ha configurado celda B1 en calificación. Tabla. A 2 cuadro combinado contraído tiene Digamos autocompletar. que Ana, Se ha configurado celda 2 en Ana. Tabla seleccionada. Menos cuadro combinado contraído tiene autocompletado. Editable 7. 7, Se ha configurado celda B2. que Pablo, Tablo. Se ha configurado celda D2 en Pablo. Tabla seleccionado D2. D2 8, cuadro combinado contraído tiene autocompletado. Editable 0. ay no sé, 0. Tabla Pablo D2. Se ha borrado el contenido. 7 D2. Seleccionado D2. 7 seleccionado B. Seleccionado A3. A3 cuadro combinado. Pablo. Se ha configurado celda A3 en Pablo. Tabla seleccionado B3. B3 cuadro combinado contraído tiene autocompletado. Editable 9. Se ha configurado celda B3 en 9. Tabla seleccionado A4. y digamos que Juan A4 cuadro. también Se ha configurado celda A4 en tuvo Juan. Tabla seleccionado B4. 8, B4 cuadro combinado contraído tiene autocompletado. Editable 8. ¿ok? Entonces, Se ha configurado celda. si yo quiero agregar una fórmula, yo puedo ir Juan A4. Tabla. Nombre encabezado de columna 1. bueno, vamos a explorar primero la barra de herramientas. Voy a dejar seleccionada Calificación encabezado de 7 de 2. esta columna de calificaciones. Puedo seleccionar también con Shift y flecha hacia abajo. Celda 7 de 2 a 9 B3 seleccionado. Celda 7 de 2 a 8 B4 seleccionado. Celdas B2 a B5 seleccionado. Celda 7 de 2 a 8 B4 seleccionado. Y vean que me va diciendo las celdas que se han seleccionado, que es de B2 a B4. Ok, ¿cómo vamos a la barra de herramientas? Entonces, igual que en las demás aplicaciones. Vamos con Alt Shift F a los menús. Hoja activo submenú 1 de 10. Y después vamos con Tab Abrir el historial de versiones botón. al abrir el historial de versiones. Y luego con Tab de nuevo Principal barra de herramientas. Deshacer. a la barra de herramientas. Entonces tenemos acá la opción de deshacer, Rehacer. CTRL más y botón. la opción de rehacer, Imprimir. CTRL más B botón. imprimir, Copiar formato botón conmutador sin copiar usar. formato. Con cuadro combinado con 100% contraído. Acá tenemos el zoom de nuevo. Formatear como moneda botón. Acá tenemos la opción de formatear como moneda, que sería darle a estos números pues el formato de moneda. También tenemos el formateo como porcentaje, Formatear como porcentaje botón. ¿verdad? Que es este. Reducir decimales botón. Acá podemos reducir los decimales Aumentar decimales botón. o aumentar los decimales según corresponda. Por todos estos menús o por todas estas opciones me estoy desplazando con la flecha hacia la derecha. Y recuerden que en la barra de herramientas los menús solo se activan con Enter, no se activan con barra espaciadora. Más formatos botón de menú contraído submenú. Acá tenemos la opción de más formatos, ¿verdad? Ahí tenemos opciones adicionales. Fuente lista contraído submenú. Acá tenemos la parte de la fuente, Tamaño de la fuente cuadro combinado. Tamaño de la fuente 10 contraído. el tamaño de la fuente, que ahorita están 10 puntos. Negrita. CTRL más B botón De conmutador. nuevo la Cursiva. negrita, la CTRL, cursiva, más luz más 5. Botón conmutador sin pulsar. el tachado. Color del texto botón de menú contraído submenú. Acá podemos escoger el color del texto, Color de relleno botón de menú contraído submenú. el color de relleno, Bordes botón de menú contraído submenú. el tipo de Combinar orden. celdas botón. Acá podemos combinar celdas, que es cuando, por ejemplo, tenemos un título y queremos que ese título quede centrado en las celdas de la, no sé, de la A1 a la C1. Entonces acá lo hacemos en esta opción de combinar celdas. Seleccionar el tipo de combinación botón de menú contraído submenú. Acá podemos seleccionar cómo queremos que se combinen, si hacia la derecha o hacia abajo, ¿verdad? Según corresponda. Alineación horizontal botón de menú contraído submenú. Podemos escoger la alineación, Alineación vertical botón de menú contraído ya submenú. sea horizontal o vertical. Ajuste de texto botón de menú contraído submenú. Y acá podemos ajustar más o tener más opciones de ajustes de texto. Rotación del texto botón de menú contraído submenú. Podemos rotar el texto. Inserta un enlace. CTRL más K botón. Podemos insertar un enlace. Insertar comentario. CTRL más Alt más M botón. De nuevo lo del comentario. Esos comentarios salen por todo lado. Insertar gráfico botón. Acá podemos insertar un gráfico. Ahorita
vamos a insertar un gráfico. Lo que quisiera es que recorramos toda la barra de herramientas. Primero para que veamos las opciones. Crear un filtro, botón computador sin pulsar. También tenemos la opción de crear un filtro. Vistas de filtro, botón de menú. Funciones, botón de menú, contraído, submenú. Acá en funciones podemos agregar fórmulas. Deshacer, CTRL, más Y de tecla, botón. nuevo volvemos a deshacer. Entonces digamos que yo quiero Funciones, botón de menú, contraído, submenú. agregar una función. Recuerden que ya había pues seleccionado las celdas donde tenía datos numéricos, ¿verdad? Entonces, para agregar una función o una fórmula, tengo que tener el rango que quiero, pues que quiero involucrar en la función, tengo que tenerlo seleccionado. Vistas de funciones, botón de menú, contraído, submenú. Expandido, menú, submenú. Principal barra de herramientas. Sub botón de menú, expandido, submenú. Y de nuevo, acá vienen todas las fórmulas del mundo, pero vamos a hacerlo más fácil que la de la suma. Yo le doy Enter acá. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable igual sum, menos 2 puntos B4. Y vean que acá me pone que es una suma de la B2 a la B4. Entonces yo simplemente le doy Enter. Se ha establecido B5 igual sum, menos 2 puntos B4. Hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de doble bolsilla, Firefox. Desconocido, hojas de cálculo sin título, hojas de cálculo de doble bolsilla, Firefox. Hojas de cálculo sin título, hojas de... Seleccionado A6. Seleccionado B6. Contiene una fórmula, 24 B5. Y me dice, cuando pasamos por una celda que contiene una fórmula, nos dice que contiene una fórmula y que el resultado de esa fórmula es 24. ¿Cómo podemos leer esa fórmula? Podemos ingresar a la celda, ingresamos con Enter y ahí nos lee la fórmula y podemos navegar por la fórmula con flechas. 4, B, 2 puntos, 2, B. Aquí yo me estoy como devolviendo, ¿verdad? Con la flecha hacia la izquierda. M, U, S, igual. Y ahí tengo la fórmula, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula más bien la opción de realizar fórmulas en una hoja de cálculo. Así es como las podemos ver. Si tuviéramos activada la opción que decía de ver fórmulas, que estaba en la parte de ver, de mostrar siempre las fórmulas, lo que va a pasar es que siempre nos mostraría esto de igual sum, B2, 2 puntos, B4, y no nos mostraría los resultados. Tabla seleccionado T5. Dudas, consultas hasta acá, ¿cómo estamos? No, todo bien. Bueno, sí, una duda. Cuando se pone ver la fórmula en las opciones del menú, entonces no le daría el resultado 1, solo la fórmula. Sí, te leería nada más el lector, te leería la fórmula. Ah, ok, perfecto. Ve que aquí te dice que contiene una fórmula, pero no te dice cuál es, solo te dice que el resultado es 24. Si tuvieras activada esa parte, entonces te diría igual sum y te leería todo lo que está dentro de la fórmula. ¿Y también me daría el resultado o no? No. Ah, ok. Sí. Solo te lee la fórmula. Entonces, okay. Eso a veces es funcional cuando uno quiere revisar que todas las fórmulas se hayan quedado bien, pero pues a veces no es tan funcional puesto que no podemos acceder a los resultados. Ahora vamos a ver los gráficos. Vamos a hacer un gráfico. 8B4. Entonces yo voy a seleccionar los datos que yo quiero que queden en el gráfico. Una fórmula 24, 8 seleccionado B4. Entonces voy a seleccionar hacia arriba. Celdas Juan a 4 a 8B, celdas Pablo a, celdas Ana a 2 a, celdas nombre a 1 a 8. Y ahí tengo seleccionados ya los nombres y las calificaciones. Entonces vamos a ir a los menús y vamos a ir al menú de insertar. Hoja de archivo submenú 1 de 10. Contraído, editar submenú 2 de 10. Contraído, ver submenú 3 de 10. Contraído, insertar submenú 4 de 10. 4 filas encima R1 de 1. 4 filas debajo B1 de 1. Vean lo que les decía de cuando uno selecciona más de una fila. Acá me da la opción de insertar 4 filas, ya sean debajo o encima, porque tengo 4 filas seleccionadas. 2 columnas a la izquierda B1 de 1. Y como tengo 2 columnas seleccionadas, entonces me da la opción de insertar 2 columnas a la izquierda 2 columnas a la derecha, 1 de 1. o 2 a la derecha.
pero va a depender de la cantidad de columnas o de filas que tengas seleccionadas. Insertar celdas y desplazar hacia. Insertar celdas y gráfico H1 de 1. Y acá tenemos la opción Insertar submenú 4 de de curso. insertar un gráfico. ¿Ok? Entonces, Gráfico. Insertamos ya. Insertamos calificación en B4 en la hoja de cálculo. Calificación pulsa CTRL más alt más V para ver un resumen del texto. Pulsa intro para seleccionar un elemento del gráfico. Luego pulsa el tabulador. Esto. ok. Se ha modificado calificación. Se ha modificado calificación. Vean que Sección. Se ha modificado calificación. acá estamos Calificación pulsa CTRL más alt más V para ver un resumen. en el 4 combinado gráfico. contraído tiene autocompletado editable. Tabla 8 seleccionado B4. La barra lateral se ha cerrado. Seleccionado T4. Vean que si yo, Espacio cubierto por calificación. Seleccionado T5. si me dice espacio cubierto, eso quiere decir que ahí hay un gráfico. ¿Ok? Contiene una fórmula cubierta por calificación. 24 B5. Y parece que el gráfico se llama calificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para modificar o para ver más opciones de ese gráfico? Vamos a ir al menú de accesibilidad, que están las barras de menú. Podemos ir con Alt-Shift-F y podemos navegar por todos los menús, o podemos ir de manera más rápida con Alt-Shift-A. Hoja de accesibilidad, submenú 10 de 10. Leer ese. Comentarios de. Submenú 1 de 1. Y aquí vamos a buscar la opción de Seleccionar. seleccionar. Gráfico, calificación 1 de 1. Y dice gráfico calificación. Si hubieran más gráficos, nos daría la opción de seleccionar otros gráficos. Entonces acá lo seleccionamos. Calificación pulsa CTRL más alt más V para ver un resumen del texto. Pulsa intro para seleccionar un elemento del gráfico. Luego pulsa el tabulador. Esto intro para actualizar el elemento. Sección. Ok, podemos... a mí, muy sinceramente, este comando de Alt Control V no me funciona. Entonces, no me lee resúmenes del gráfico, ¿verdad? Sección. Pero acá yo me puedo mover con el tabulador. Volver al gráfico botón. Puedo volver al gráfico. Opciones botón. En las opciones puedo modificar el gráfico. Calificación pulsa CTRL más alt más V para ver un resumen. Opciones botón. Y, Editar gráfico 1 de 7. por ejemplo, puedo editar el gráfico. Eliminar gráfico 2 de 7. Puedo eliminarlo. Descargar. Submenú 3 de 7. Puedo descargarlo. Imagen PNG. Punto PNG 1 de 3. Y puedo descargarlo como PNG, Documento PDF. Punto PDF 2 de 3. como PDF, Gráficos vectoriales escalables. Punto SVG 3 de 3. como gráficos vectoriales escalables. Imagen PNG. Punto PNG Y 1 de de 3. nuevo como PNG, ¿verdad? Esas son las opciones que tengo para descargar los Descargar. gráficos. Submenú. Publicar gráfico 4 de 7. Puedo publicarlo, Copiar gráfico 5 de 7. puedo copiarlo, Mover a la propia hoja 6 de 7. puedo moverlo a la propia hoja. Texto alternativo 7 de 7. Puedo ponerle un texto alternativo, que el texto alternativo es el que el lector de pantalla nos va a leer. Entonces, cuando estemos ya pues navegando o cuando seleccionemos el gráfico, el texto alternativo es la descripción que le ponemos, porque recordemos que el gráfico, aunque lo hayamos creado a partir de un texto, siempre va a ser un gráfico que va a ser una imagen y el lector no va a poder interpretarlo de la mejor manera. En la parte de editar podemos cambiar el formato del gráfico, ¿verdad? Si queremos que sea un gráfico diferente, no sé, de barras horizontales, verticales, etcétera. Lo que pasa es que esa parte no es tan accesible. Entonces, podemos hacer los gráficos y confiar en Google, pero no podemos editarlos. Vamos a ponerle el texto alternativo. Mover a la propia texto alternativo 7 de 7. Para que veamos qué Texto componentes alternativo diálogo. tienen. Ok. Entonces acá nos abre un cuadro para escribir el texto alternativo. Vamos a tabular Título edición tiene autocompletado gráfico seleccionado. hasta donde nos diga el título y aquí le podemos gráfico seleccionado. poner gráfico de calificaciones. Calificaciones. Descripción edición multilínea en blanco. Y aquí le podemos poner calificaciones Calificaciones. de Juan, no era, J. Ana, Ana. Pablo Pablo. y Juan. Juan. Aceptar botón. Y presionamos aceptar. Se ha modificado gráfico de calificaciones. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable. Tabla 24 B5. Espacio cubierta por gráfico de calificaciones. Seleccionado B6. Y entonces cuando vayamos de nuevo a seleccionar el gráfico en el menú de accesibilidad, Hoja de accesibilidad, submenú 10 de PRS, submenú 1 de 1. Comentarios de, selecciona, tira intervalo E1 de, gráfico de calificaciones 1 de 1. seleccionamos
Gráfico de calificaciones de Ana, Pablo y Juan. Pulsa TTRL más alt más V. Y vean que ya nos lee el título, que es gráfico de calificaciones, y nos lee el texto alternativo que yo le puse, que era gráfico de calificaciones de Ana, Pablo y Juan. En el texto alternativo, nosotros podemos incluir la información que nosotros queramos. El texto alternativo es eso que podemos escuchar mediante el lector de pantalla, pero el resto de las personas no pueden ver. Entonces es bastante útil para cuando queramos, pues, ponerle descripción y hacer accesibles nuestros propios documentos, porque a veces hacemos nuestros documentos y no los hacemos accesibles. No sé si hay consultas. Fran, ¿a vos qué te interesa tanto esto de los gráficos? Sí, bueno, no, la consulta iba a ser de que si había alguna forma de revisar el gráfico, pero ya me la contestaste cuando dijiste que sigue siendo una imagen, entonces no hay como para uno poder editarlo o revisar de qué forma quedó el gráfico, no hay muchas opciones. No, puedes probar, digamos, en la parte de editar, donde yo les mostré que decía editar el gráfico, pero si vos tabulas ahí, lo que te va a decir es agrupación, agrupación, y no te va a leer el contenido propiamente de esa parte de editar. Ok. ¿Cómo se aseguraría uno de cuáles quedan en el eje Y y en el eje X, digamos, y esas cosas? ¿O no hay forma? Es una pregunta muy técnica, no sé. no hay forma. Ok. Sí, es que en realidad creo que es muy visual, entonces Sí, al final sí, termina no habría siendo forma. eso, demasiado visual, ¿verdad? Ok, sí. Está bien entonces. Vamos a ver, voy a hacer una última cosa. A ver qué pasa. Accesibilidad, submenú, leer, seleccionar, gráfico de calificaciones 1, barra de menú. Creo que ya lo tenía seleccionado y lo Accesibilidad, deseleccioné. comentarios, seleccionar, gráfico de calificaciones 1, barra de menú. Abrir el historial de versiones, botón. Cuadro combinado contraído tiene autocompletado editable, tabla, seleccionado B6. Espacio cubierta por gráfico de calificaciones, seleccionado B7. Hoja de caracteres, leer, comentario, seleccionar, gráfico de calificaciones de Ana, Pablo y Juan. Pulsa TTRL más alt más V para ver un resumen del texto. Pulsa intro para seleccionar un elemento del gráfico. Luego pulsa el tabulador, texto intro para actualizar el elemento. Sección. Volver al gráfico, botón. Opciones, botón. Gráfico de calificaciones de Ana, Pablo y Juan. Pulsa TTRL más alt más V para ver un sección. ¿Ves? Porque acá me dice sección, Se ha modificado gráfico de pero no me dice cuál es esa sección y qué es lo que contiene. Volver al gráfico, botón. Sino que me da como las Gráfico de opciones calificaciones de de Ana, Pablo y volver Juan. al Pulsa gráfico. TTRL más sección. Volver al gráfico, botón. Opciones, botón. Gráfico de calificaciones. Pero sí, no hay forma de revisar cuál es el eje X y el eje Y. Espacio cubierta por gráfico de calificaciones. Por el Seleccionado momento. T7. Espacio cubierto. Seleccionado T4. Y vean que cuando hay unas celdas donde se posiciona el gráfico, Espacio cubierto por gráfico de calificaciones. nos va a Seleccionado decir T5. esto. Espacio cubierto por gráfico de calificaciones, que es el título que al fin y al cabo le pusimos. Pero pues siempre va a tener su componente. Y al fin y al cabo el gráfico es un elemento súper visual, ¿verdad? Bueno, vean que son como demasiados comandos que hay que pues ir manejando, ¿verdad? En la parte de selección olvidé mostrarles que uno puede seleccionar un rango y puede editar una parte de ese rango de celdas sin perder la selección. Nombre encabezado de columna 1. Por ejemplo, yo puedo seleccionar acá el nombre. Bueno, voy a seleccionar este rango, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es que si quiero modificar una celda, presiono F2. Y ahí me da la opción de nombre y sería la que puedo editar, ¿verdad? Entonces, para que sepan que esa opción también existe. Por lo general nosotros no trabajamos tanto con tener un rango seleccionado y estar modificando ese rango, porque es pues lo que la gente haría con el
el clic sostenido, le decía una profesora, que es cuando uno sostiene, o sea, presiona el clic del mouse y va seleccionando cosas y va modificando otras. Eso es mucho más complicado hacerlo con lector de pantalla. Uno sí puede seleccionar un rango y puede editar, pero ya de ahí a desplazarse por más cosas es un poco más complejo, ¿verdad? Em, entonces, bueno, esas son como las principales opciones del Excel. Vean que tiene una barra de herramientas súper completa. Igual yo les voy a mandar todo lo que se puede hacer con todos los comandos para que lo tengan por ahí, puedan explorar bastante. Y antes de terminar, quería enseñarles lo de los temas que habíamos visto en la presentación la vez pasada, que habíamos quedado ahí con un poco de dudas. Entonces voy a pasarme a la presentación que tenía disponible. Por cierto, si hay alguna persona de baja visión, el Excel o las hojas de cálculo no hacen alto contraste. Por más que uno intente configurarlo y todo, siempre le van a salir ahí con la letra en negro y el fondo en blanco. No se pueden invertir. Y si uno le cambia los temas, igual no se nota. Como que la página se mantiene igual. Entonces, para que lo tengan por ahí. Ok, acá estoy en la presentación que habíamos visto justamente la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a ir a la barra de herramientas. Archivos, un menú, uno de orden. Abrir el historial de versiones, botón. Principal barra de herramientas. Nueva diapositiva. Diseño de la. Deshacer, rehacer, imprimir. Todo botón. Seleccionar el cuadro del texto, botón. Insertar imagen, botón. Forma, botón contraído. Línea, botón. Seleccionar línea, botón. Añadir comentario. Leer. Cambiar fondo. Aplicar diseño. Cambiar tema, botón. Y acá en cambiar tema es donde vienen todas las opciones de temas, ¿verdad? Que está el sencillo claro y el sencillo oscuro. Y ahí siguen mucho más, ¿verdad? Que ya esos tienen como dibujitos y otras combinaciones de colores. El que más se recomienda es el sencillo claro o el sencillo oscuro. En mi caso yo uso sencillo oscuro, ¿verdad? Que es el fondo negro con las letras blancas. Y ya esto, digamos, tiene un tipo de letra y es como una plantilla, ¿verdad? Lo que hablábamos de tener plantillas acá, de cuáles usar. Entonces, estábamos viendo antes de iniciar la clase con Wendy que las más recomendadas son esas dos. Y tal vez esta de pizarra, que es como con gris y las letras en blanco. Entonces, esos son como los tres más recomendados. Rigo creo que era el que la semana pasada estaba consultando por eso, pero hoy no está. Pero igual para cuando vea el video. Entonces, eso para aclararles la duda de la semana pasada de las presentaciones. No sé si hay dudas en general con hojas de cálculo. No, ya todo muy bien, en realidad me quedó bastante claro. Ok. Fran, vieras que estaba viendo que es mucho más fácil usar hojas de cálculo que Excel. ¿En serio? ¿Por qué? Verás que me parece que es más ligero, el lector se mueve más rápido, me parece que tiene las opciones mejor ordenadas que Excel. Excel siempre me ha parecido un poco tedioso de utilizar. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. Pero sí. Sí, voy a hacer prueba con los dos a ver qué tal. Sí. Y bueno, y también podemos descargar en Excel, ¿verdad? Aquí en la parte de archivo tenemos la opción de convertir ese nuevo en abrir hotel, importar y hacer una copia de descargar de submenú Microsoft descargar en Excel formato Open Document en un formato de un Open Document documento PDF un HTML que sería la página web, valores separados por comas .tsv hora actual D1 y podríamos valores separados por tabuladores .tsv hora actual D1 descargar en CSV y TSV y de nuevo en Excel. Bueno, cuadro compilado contraído tiene autocompletado editable tabla con 15 filas y 15 columnas y le podemos cambiar
también el nombre de las hojas, ¿verdad? O sea, al libro como tal de Excel. Entonces, eso lo podemos hacer en la barra de herramientas. Hoja de cada archivo, submenú 1 de 10. No, en los botones de nivel superior, mentira. Recuerden que vamos al menú, a la barra de menús con Alt Shift F y damos Shift Tab. Cuenta de móvil, Alexa. Compartir, privado. Abrir historial de comentarios. SRL. Estado del documento. Modelado en Drive. Botón. Mover botón. Destacar casilla de verificación sin marcar. Cambiar nombre de edición se encuentra en la carpeta de unidad de Google Drive. Hoja de cálculo sin título seleccionado. Ven que aquí me dice hoja de cálculo sin título. Yo podría Nombre seleccionado. borrar esto y ponerle prueba. Prueba. 1. 1. Destacar casilla de verificación. Y luego Cambiar nombre de edición se encuentra en la carpeta de unidad de Google Drive. Prueba un seleccionado. no tengo que darle enter ni nada, sino que nada más doy tabulador y ya le queda el nombre puesto. Ok. Entonces, bueno, si no hay más consultas, creo, yo les dije que hoy la clase iba a ser más corta y creo que intenté cumplirlo. Creo que hemos terminado. Vimos de forma rápida pues fórmulas, vimos cómo interactuar con las hojas en Excel, vimos gráficos y pues todo lo básico, pero lo más importante que se puede hacer en una hoja de cálculo. Esperen la guía, que va a ser igual de larga que las otras. Y nada, muchas gracias. No sé si tienen algo más o Gwen, vos tenés algo por ahí. Bueno, yo quiero agradecer por las clases, en realidad han sido muy buenas y sí, ayudan bastante. Muchas gracias.